Antes de nada, me gustaría dar las gracias a la asociación Eventex y a la Universidad de Granada por haber contado conmigo para este ciclo de conferencias científicas. Yo por mi parte voy a hablaros sobre matemáticas porque es la materia favorita de todo el mundo y además porque se da la casualidad de que soy matemático. Y lo primero que os voy a decir es algo que no es ningún secreto, y es que estamos rodeados de números. No solo yo, que soy matemático, pero además soy profesor y estoy corrigiendo exámenes, sino tú, que estás viendo este vídeo, también estás rodeado de números. Incluso las personas que no están viendo este vídeo están rodeadas de números, pero encima se quedarán sin saber por qué por no ver el vídeo. Y es que yo, ya no solo como profesor, sino como persona que tiene amigos y que tiene familia, me encuentro a veces con preguntas como sí, esto de dividir polinomios es muy entretenido, o qué divertidas son calcular raíces cúbicas, o vale, tenemos aquí una función y resulta que es derivable, pero esto, a mí, en la vida real, ¿para qué me sirve? Y esa pregunta, que a veces nos la hacen de una forma más amable y otra no tanta, realmente lo que se está preguntando es, ¿esto que yo estoy viendo, qué utilidad inmediata tiene en nuestra vida? Quizás no en la mía, pero en la vida de todos como conjunto de personas que viven juntas en una comunidad. Y quizás una forma útil de ver la importancia que tienen las matemáticas en nuestro día a día sea ver la importancia que tienen la esencia de las matemáticas, es decir, los números. Al fin y al cabo, los números fueron el origen de lo que hoy conocemos como matemáticas. Y sí, es que los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de ahí en adelante están tan dentro de nuestro día a día que resulta difícil imaginar cómo sería nuestra vida si de repente desapareciesen todos los números que conocemos. Porque los números han estado aquí desde prácticamente siempre, aunque no siempre hayan tenido la misma forma. Al principio los números no eran más que marcas en hueso, y no es que alguien estuviera afilando un cuchillo, es que estaban distribuidas en grupos iguales, por lo que alguien tendría que haber estado contando algo para poder hacer eso. Posteriormente los sumerios y los babilonios los marcaron en tablillas de arcilla, y luego los griegos le dieron muchísima importancia a los números, y luego llegaron los romanos y le dieron muchísima importancia a cualquier cosa que no fuera un número, porque los romanos tenían sus prioridades, preferían ponerse a conquistar cosas antes que dedicarse a ver, yo qué sé, cuántas cabras han vivido jamás en la tierra, cosa que a los griegos les encantaba mucho. Pero finalmente tuvieron que ser los indios los que crearon unos números más útiles, que extendieron por todo el territorio árabe y posteriormente llegaron a nosotros, que hoy en día podemos pintarlos con tan solo un simple trazo. Pero al fin y al cabo siguen siendo números que nos permiten representar cosas y contar, y la mayor diferencia que podemos encontrar entre escribir un número en una tablilla de los babilonios o en un iPad es que aquí además tenemos el Candy Crush. Delicious. Por lo tanto, si la idea es pensar en qué pasaría si viviéramos sin números, no tenemos que olvidarnos de cómo se escriben los números. Tenemos que olvidarnos de lo que representa un número, del concepto, de esa idea. Y vale, sí, es una pregunta muy fácil, se entiende. Pero ¿cómo la respondemos? ¿Qué es un número? Y es que explicar qué es un número no es tan sencillo como parece. No nos vale decir, pues esto, y pintamos el 1, el 2, el 3. No, eso no es una respuesta. Entonces, ¿qué es un número? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Bien, un número no es más que una abstracción, un concepto, una idea. Por ejemplo, ¿qué es el número 5? Es aquello que tienen en común todos los grupos formados por 5 elementos. Me da igual que sean 5 casas, 5 personas o 5 naranjas que estén más o menos apiladas. Me da igual, porque el número 5 no depende del tipo de objeto que haya. En otras palabras, 5 va a ser 5 siempre, sea lo que sea el objeto que lo está acompañando. Nos vamos a quedar de todo esto con dos ideas fundamentales. La primera es que los números son una abstracción, son una idea, y la segunda es que los números tienen siempre el mismo valor. Un número siempre va a valer lo mismo, hoy, mañana y ayer, me da igual cuándo lo mire. Pues esta idea de número es la idea de la que nos vamos a olvidar ahora que estamos intentando imaginar cómo sería nuestra vida de sin números. Y parece complicado por todo lo que hemos comentado, pero ¿y si yo os contara que en la actualidad existe una tribu? En la actualidad estamos hablando de hoy, no de hace 100 años, ni hace 1000 años, ni hace 20 años. Estamos hablando de justo ahora. Existe una tribu en el Amazonas que no utiliza números, que no tiene conceptos matemáticos y que son felices. A ver, no es que sean felices por no tener matemáticas, son felices pues porque están allí viviendo tranquilos, supongo yo. El caso es que si quisiéramos imaginarnos cómo sería nuestra vida sin número, debería ser parecida a la que está experimentando esa tribu. Vamos a ver un poco qué es esta tribu y si es real esto de que no tiene números. Estamos hablando de los Piraja, pronunciado en su idioma Hiaitiihi. Y es que los Piraja son una tribu del Amazonas que han estado aislados de todo el mundo de forma voluntaria hasta hace muy bien poquito, hasta 1990 y mucho.
Esta tribu ha aprendido a comerciar con tribus cercanas, es decir, no es una civilización primitiva. Pero no tienen ningún concepto de abstracción, que ya sabemos que es fundamental dentro de las matemáticas. Es decir, ya no estamos hablando solo de que no tengan números, que es la parte que nos interesa a nosotros. Estamos hablando de que no tienen palabras para referirse a los colores. No tienen palabras para referirse a los olores. Ni siquiera tienen palabras para referirse a los dioses, que normalmente en tribus más primitivas, cuando hay algo que ocurre y no sabemos por qué, siempre lo achacamos a que un dios está enfadado, aunque un dios está contento, a ese tipo de cosas. Ni siquiera, porque no es una tribu primitiva, es una tribu que voluntariamente pues, ha renunciado a todo esto. Además, esta tribu, que se basa en comerciar con tribus cercanas, habla su propio idioma, pero no se ha molestado en aprenderse los idiomas de las tribus cercanas. Y no solo eso, sino que su idioma es peculiar. Es de los más complicados que conocemos. Si os fijáis, simplemente tienen unas pocas consonantes y unas pocas vocales. Pero es que no es un idioma escrito, se traslada de forma oral de generación a generación, porque esta tribu tampoco domina la escritura. Entonces aquí hay dos preguntas fundamentales que tenemos que responder. La primera es, ¿con la indiferencia que muestran por todo? ¿Cómo no están en ningún programa de Telecinco? Y la segunda, y más importante, ¿cómo siguen vivos? Es decir, no tienen escritura, no tienen matemáticas, no tienen conceptos fundamentales de los números que rigen nuestro día a día. ¿Cómo es que siguen vivos? Esta es la civilización, la tribu ideal para fijarnos en qué sería de nosotros si de repente decidiéramos dejar de utilizar números, porque ellos los llevan haciendo mucho tiempo ya. Bien, esta tribu despertó la curiosidad de muchas personas, no solo de vosotros ahora en esta charla. Entonces, claro, ya han ido a investigar la tribu, ¿verdad? Pues han encontrado que mientras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hay unas 95.000 palabras, y en el británico hay más de 200.000, de esta tribu se han conseguido descifrar en torno a 150. De hecho, están listadas en varias páginas web. Por lo tanto, la misión de los investigadores y de los científicos que fueron allí a ver qué pasaba, si era verdad que tenían números o si era verdad que no iba a ser fácil. Vamos a quedarnos con un pequeño ejemplo que, aunque está basado en hechos reales, yo aquí lo voy a dramatizar un poquito pues para que sea más visual. Pero realmente esto es lo que pasó a los investigadores que fueron a hablar con esta tribu. Y para ello vamos a hablar de una de las personas más importantes de la tribu. Estamos hablando de Vihiqsío. Vihiqsío es el pescador de la tribu de los Pirahã, y Vihiqsío es un nombre también un poco más complicado de pronunciar, así que entre nosotros, para poder hacer esto con más facilidad, vamos a cambiarle el nombre y lo vamos a llamar a partir de ahora Dinio. Por lo que sea. Pues bien, en la tribu están contentos porque Dinio, el pescador, acaba de llegar con un cubo de pescar. Es decir, ha traído peces, ¿eso significa que hay comida? Pues toda la tribu se agolpa alrededor de Dinio y vamos a ver qué nos trae. Bueno, pues tampoco había mucho, solamente un pez, una especie de sardinilla. ¿Qué es lo que pasa con esto? De momento no hay que preocuparse, porque lo que queremos ver es la reacción que tiene la tribu al ver que hay una unidad de pez. Es decir, a ver si realmente tienen alguna palabra para identificar los números, o si a lo sumo saben qué son los números. Llega Dinio, pone su pez en el centro de la tribu y se escucha que la gente dice: Oipaxai. ¿Oipaxai? ¿Y eso qué significa? ¿Hay pescado? ¿Hay comida? ¿O significa un pez? Que es lo que nosotros queremos ver, si ese hay o ese paxai, alguno de los dos significa uno. Pues de momento, con todo el conocimiento acumulado durante siglos por parte de los historiadores, solamente podemos determinar que no tenemos ni idea. Porque con un solo pez, con un solo experimento, no podemos determinar nada. Hay que traer más peces para ver si se repite alguna palabra que podría significar pez, o si se repite otra que puede significarse algún número, alguna unidad o algún concepto, aunque sea un poco prehistórico, de contar. Es decir, hay que ir a por más peces. Vamos a por más peces. Y ahora veamos qué pasa. Ahora tenemos dos peces, la gente se vuelve a golpar y vemos que alguien dice: Hoihiokpaxai. ¿Eso qué significa? Espera, vamos a recapitular. Y es que si les enseñamos un pez, dicen Hoipaxai. Y si les enseñamos dos peces, dicen Hoihiokpaxai. Es decir, parece que Paxai, que se repite en ambos, puede ser el nombre de este pez. O lo mismo simplemente significa pez. O puede que simplemente signifique alimento o comida. En ese caso nos da igual, porque lo que nos interesa es la primera parte. ¿Es Hoi y Hoihio 1 y 2? Podemos coger dos objetos de algo que haya por allí y enseñárselos, a ver si dicen Hoihio. Si escuchamos esa palabra, es bastante probable que esa palabra signifique dos o algo similar a dos. Por ejemplo, por allí había, yo qué sé, dos flechas. Pues vamos a disparar dos flechas contra un árbol y a ver qué pasa.
Y al hacerlo, si es verdad que en la tribu lo hacen mejor que yo, se escucha que alguien dice Hoigyo Kahai. Resumen, un pez Hoipaksai, 2 peces Hoijo Paksai, 2 flechas Hoijo Kahai. Hoijo tiene pinta de ser 2 o algo parecido a 2, pero tenemos que seguir con el experimento. Vamos a seguir trayendo peces a ver qué nos dice Dinio y qué nos dicen sus compañeros de la tribu. Traemos 3 peces y dicen Bajisopaksai. Vale, lo apuntamos, 3 peces Bajisopaksai. Venga, más peces, Dinio. 4 peces. Y ahora dicen Bajisopaksai. De nuevo lo apuntamos, 4 peces Bajisopaksai. Más 5 peces Bajisopaksai. Vale, 5 peces lo apuntamos, Bajisopaksai. Pero espera un momento, 3, 4 y 5 peces se dice igual, Bajisopaksai. ¿Esto qué significa? ¿Significa que no sabemos contar más de 3? ¿O que no sabemos identificar cuando hay más de 3 elementos? Aquí los historiadores ya sí tienen más información porque se sabe que culturas antiguas tenían palabras para diferenciar al 1. Tenían palabras para referirse al 2, pero a partir de ahí 3 o más se utilizaba siempre la misma palabra. En el caso de esta tribu, en el caso de los Piraja, parece ser Bajiso. De aquí sacamos 2 cosas. La primera, que parece que los Pirajas sí tienen una idea ligera de lo que es un número, por lo menos una idea muy primitiva de lo que es un número. Y la segunda, que además tienen un potente concepto de abstracción, porque recordamos que Hoigyo significa 2 tanto para flecha como para pez, que era justo lo que habíamos dicho al principio, tiene que significar siempre lo mismo y tiene que ser abstracto en el sentido de que el 2 de 2 peces y de 2 flechas sea el mismo 2. Y aquí parece que lo cumplen. Estamos viendo que los Piraja, pese a no usar matemáticas, tendrían un concepto bastante potente de número. ¿Pero es esto verdad? Pues mientras hablamos, resulta que Dinio ha vuelto con más peces, pero esta vez no los va a dejar simplemente en el suelo, sino que los va a repartir entre todos los miembros de la tribu. A ver qué opiniones tienen ahora. Bien, parece que si le damos 2 peces a cada uno, ambos dicen Hoigyo, que era lo que hemos deducido que significa 2, por lo cual de momento parece que nos cuadra bastante con lo que ya habíamos concluido. Vamos a seguir. Si a uno le damos un pez y al otro le damos 2, escuchamos que uno dice Hoi, que significa 1, y otro dice Hoigyo, que significa 2. Vale, de momento todo concuerda con lo que habíamos dicho, pero ahora resulta que Dinio trae un pez que ha pescado y que es bastante más grande que los anteriores. ¿Cómo reaccionarán ahora? Pues bien, resulta que este pez, a pesar de ser solo 1, corresponde con Bajiso, es decir, con 3 o más. Espera, ¿no habíamos dicho que esto era solo 1? Y sin embargo, mientras tanto, a otra persona le hemos dado 2 peces de los de antes, de los estándares, que tampoco es que sean pequeños, pero son más pequeños que este. Y ahora corresponden a Hoi. Pero Hoi era 1. Aquí hay algo que no está funcionando del todo bien. Y eso que no está funcionando del todo bien es la idea de números que pensamos que tiene esta tribu, porque nosotros estamos suponiendo que esta tribu es de nuevo una tribu prehistórica. Y no lo es una tribu que voluntariamente ha decidido vivir así. Es decir, la idea de números que tiene esta tribu no concuerda con lo que hasta ahora tenían todas las tribus que no usaban números. Realmente los Piraja no tienen números, lo que tienen es una serie de términos relativos. No tienen una palabra para referirse a uno, tienen una palabra para referirse a poco. Y el 2, lo que hemos supuesto que significaba 2, realmente significa unos cuantos, mientras que Bajiso lo que significa es muchos. Y como estas cantidades no son números, no son valores fijos, sino que los estamos comparando con lo que tiene el vecino. Si a mí me dan 2 peces, me están dando bastante, me están dando Hoigyo, pero si me dan 2 peces mientras veo que el de al lado se ha llevado un pez mucho más grande que los míos, lo mío ya no son unos cuantos, lo mío ahora es poco. Hemos pasado de no saber si tenían números o no, a pensar que tenían números y además con un concepto de abstracción bastante alto, a darnos cuenta de que en realidad lo único que tienen son unas palabras para compararse unos con otros. Y es que los Piraja tampoco tienen sentido de colectivo, sino que piensan simplemente en sí mismos. Bien, ya que estamos con todo esto, vamos a hacer un último experimento. Vamos a darle a un miembro de los Piraja una cierta cantidad de peces, a ver qué dice en cada momento. Le damos un pez, Hoi. 2, Hoigyo. 3, Bajiso. 4, Bajiso. 5, Bajiso. Y 6, y 7, y 8, y 9, y 10. A partir de entonces todos son Bajiso. Vale, parece que 1 es poco, 2 son unos cuantos, y a partir de ahí ya son muchos. Y realmente lo son, yo me llenaría. Pero ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a quitarle los peces. Tiene 10 peces, tiene Bajiso. Si le quitamos un pez queda 9, que sigue siendo Bajiso. 8 sigue siendo Bajiso. Pero 7 ya es Hoigyo. Y 6, Hoigyo. Y 5 es Hoigyo.
Y 4, pero ahora 4 pasa a ser Hoi. 4 ya son pocos, pero si antes 3 eran muchos. Y 3 vuelve a ser Hoi. Y 2. Y 1. El caso es que estas palabras son magnitudes relativas, pero parece que no solo con sus compañeros, sino también con ellos en el pasado. Es decir, si tú tienes 3 peces y de repente yo te doy 2 más, te vas con 5, te vas con Bajisó. Pero si tenías 10 y yo te quito 5, aunque te vayas con 5, que es la misma cantidad, es Hoi, porque te he quitado mucho. Y eso Hoi. ¿Y qué quiero con todo esto? Aparte de tener una mesa llena de peces. Pues básicamente decir que si nosotros fuéramos como los Piraja, en el sentido de que hemos renunciado a las matemáticas, hemos renunciado a los números, podríamos seguir vivos. Sí, seguiríamos vivos. Pero tendríamos una vida dedicada a la caza, la recolección y la pesca, y sobreviviríamos a base de trueques con tribus cercanas. Y además, si hubiéramos renunciado a las matemáticas desde su nacimiento, si ni siquiera hubiéramos llegado a tener esos conceptos mínimos de poco y mucho, probablemente seguiríamos en cuevas pintando las paredes. Porque la evolución de la matemática históricamente ha estado ligada a la evolución de la humanidad, y cuantas más matemáticas conocemos, más allá somos capaces de llegar porque operamos con números grandes, porque somos capaces de construir estructuras que de otra forma no seríamos capaces, porque al fin y al cabo las matemáticas forman parte de nuestra vida, y es nuestra decisión decidir si queremos entenderlas o si queremos simplemente pasar de puntillas como cazadores-recolectores. Y ya que hemos respondido a la pregunta de qué sería de nosotros si no tuviéramos números, si no tuviéramos matemáticas, si no tuviéramos todo este conocimiento o si renunciáramos a él, podemos responder a una pregunta más que normalmente es un poco más complicada. ¿Y todo esto, las matemáticas, para qué sirven? Ya lo hemos visto, al fin y al cabo las matemáticas están ligadas al progreso de un país. No solo al progreso en cuanto a infraestructura, sino al progreso económico y al progreso de conocimientos, porque nosotros, como individuo, podamos llegar a pensar que bajo determinadas circunstancias solo me sirven a modo de cultura, o para aprobar un examen, o para conocimientos posteriores, realmente no tenemos que pensar en nosotros únicamente como individuos, sino como en sociedad, y hacia dónde queremos guiar a esta sociedad. ¿Queremos estar mejor el día de mañana que hoy? Pues si la respuesta es que sí, tanto las matemáticas como el resto de formas de conocimiento tienen que ir siempre por delante, y tenemos que apostar por ello. Y hasta aquí la charla de hoy, espero que os haya gustado, simplemente para poner un poco en valor la importancia de las matemáticas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y con aquí me refiero a allí. Y ya que hemos estado 20 minutos hablando sobre los Piraja, qué menos que despedirnos en su idioma. Así que Bajisó, Sohoatiti, Siajo, Siagas, Sisiapa, que significa literalmente muchísimas gracias por vuestra cabeza de oveja. A ver, es que no había tantas palabras como para que pudiera elegir. Igualmente, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Hasta la próxima.